Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos están acompañando hoy. Bienvenidos a todos y todas a este espacio de conversación, de aprendizaje, de información que brindamos en Infocivitano para todas las comunidades de italianos que viven en el exterior. Para conversar hoy nos acompaña un amigo de la casa, el señor Daniel Tadone, quien es bueno, para quienes no lo conocen, él es sociólogo, es un italiano de origen brasilero, también es miembro del CEGIE, del Consejo General de Italianos en el Exterior, en representación de Brasil, y presidente de una organización de la que vamos a estar hablando hoy un poquito que se llama Nati Italiani. Bueno, ante todo, bienvenido Daniel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación como siempre. Gracias a ti, gracias por invitarme y siempre un placer estar aquí para intentar de brindar un poco de información para todos los italianos en el extranjero. Bueno, hoy vamos a compartimos objetivos hoy porque la organización de la que Daniel es presidente, que es Nati Italiani, es una organización que nació justamente con el mismo objetivo que Infocivitano, que es brindar información, combatir los bulos, las fake news y defender los derechos de los italianos en el exterior. Así que arrancamos un poquito me gustaría que nos comentaras un poco qué es Nati Italiani, cuándo nació y con qué objetivo. Bueno, oficialmente Nati Italiani nació en el año 2024, ¿no? Creo que noviembre de 2024. Después, bueno, era una idea que estaba ya desde hace mucho en bueno, era una idea de tener una asociación que que pudiera hacer una contrainformación en la prensa italiana de todas las mentiras, distorsiones, manipulaciones que se hacían y hacen todavía, ¿no? Porque es algo frecuente bueno, y curiosamente, ya que hablamos de la Corte Constitucional, me parece muy raro que no tengamos ahí, que no haya una cantidad de mala información en este momento. Y eso para mí es muy positivo. No sé exactamente a qué se debe que sea así, porque yo me imaginaba que un poco antes de la cuestión llegar ahí a la Corte, que tendríamos una cantidad enorme de manipulación bueno, de servicios de prensa, la prensa escrita y también en la televisión. Y bueno, y eso no está pasando y eso para mí es muy positivo, pero bueno, espero que así permanezca porque es la verdad que estoy un poco sorpreso. Y bueno, la cuestión es que durante muchos años, y eso podemos hablar, no sé, desde 2010 o aún antes de eso, en la prensa italiana, sobre todo en la prensa local, pero a veces también en la prensa nacional, Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, ¿no? Siempre con servicios de periodismo, ¿no? Con una información siempre muy pescada, siempre con una tendencia siempre a meter los italianos en el exterior, en el extranjero, sobre todo los que buscan la ciudadanía, como aprovechadores, estafadores, y siempre con falsas ciudadanías y siempre con una luz muy negativa. Y lo que es el hecho que para mí es muy negativo es que nunca se ha dado a nosotros la oportunidad de decir algo contrario. Y para mí el periodismo no es periodismo si no hay la otra parte, que sea escuchada en algún momento, que no sea directamente en aquel servicio que se hace en aquel momento, pero después y no. En algunos momentos personas aisladamente intentaron dar una otra versión
a los hechos que estaban ahí y ellos sencillamente siempre ignoraron todas las veces que intentamos, aún antes de Nati Italiani, aclarar la situación, que no era exactamente así, pero nunca. ¿Por qué? Porque nunca estuvimos, los italianos nacidos en el extranjero, fuera de Italia, nunca tuvieron una representación concreta. Y entonces era como un no grupo, era un grupo que no existe. Y entonces es muy fácil para la prensa italiana castigarlo, tocar digamos, claro. el tema Claro. de una manera completamente negativa y sencillamente, por ejemplo, si hacen un reportaje sobre los extranjeros en Italia, ¿no? Siempre, bueno, se va a escuchar, no sé, a su tiempo Bossi, ¿no? De la Lega Nord, todos aquellos que son contrarios a la presencia masiva de extranjeros o total, bueno, eso no importa, ¿no? Pero también se escuchan las asociaciones de los extranjeros, de los rumanos, de los, marroquíes, de los latinos, lo que sea, ¿no? Pero así no, nunca ha pasado con los italianos nacidos en el extranjero y aún hoy es así. Ujú. Bueno, creo que la semana pasada hubo una otra, bueno, falsa ciudadanía, los brasileños y eso y aquel, y como si ese grupo no existiera como un grupo y siempre con un tenor muy negativo sobre la cuestión de la ciudadanía ius sanguinis. Y eso fue una construcción de muchos años que antes yo diría que el 95% de los italianos no tenían ni idea lo que era la ciudadanía ius sanguinis, hoy no es así, que Ujú. no sé, 50%, eso es difícil exactamente Daniel, ¿y cantificar así exactamente cuántos son. qué explicación le dan a esto de que no tengan ningún tipo de espacio el otro punto de vista? ¿Qué explicación dan los políticos que tienen el rol de representar a la ciudadanía italiana en el exterior? Los diputados, los senadores, ¿qué dicen? Porque ellos tienen acceso a organismos como la RAI o a medios de comunicación. Bueno, esa es una buena pregunta para la cual yo no tengo la respuesta. Ujú. Yo también me pregunto, y eso, bueno, como aquellos que ya nos han seguido en otras entrevistas y todo, eh, tengo muchas críticas que hago al MAIE, pero en la realidad esa crítica hago también a Fabio Porta, porque no creo que él hubiera podido hacer un poco más de lo que hizo en ese caso también, ¿no? Porque claro, si es un diputado, si es un senador que contesta, que va, puede escribir una carta, algo para decir, bueno, no es exactamente así, hay una tendencia que se escuche a ese parlamentario y sobre todo si fueran todos los parlamentarios o al menos todos los parlamentarios de Sudamérica, que ahora son solo 3, pero a su tiempo fueron 2 senadores y 4 diputados, y entonces eran 6, ¿no? Y bueno, eso no pasó. Eh, Tal vez, claro, yo no tengo todos los casos y tal vez en uno u otro sí, pero nunca he visto yo una respuesta de nuestros parlamentarios a ese tipo de difamación, a ese tipo de propaganda para mí, porque no es periodismo, es pura propaganda, porque en la mayoría de los casos es la maledetta, como se dice en italiano, cuestión de la residencia, ¿no? Bueno, ¿eso es residencia o no es residencia? ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí esos italo-argentinos o italo-brasileños? Sí, ¿y cuánto es suficiente para que sea considerada, perdón, residencia? Y eso la Corte de Casación decidió hace pocos días. Claro. Aún no tuve acceso a lo que decidieron, pero me parece que sí, decidieron que la residencia es importante, etcétera, y no me puedo
digamos, no puedo decir lo que pienso porque no leí el fallo que hubo ahí, pero me parece que fue en el sentido que la residencia es algo esencial, pero no definir exactamente cuánto tiempo. Es un día, son 5 días, 10 días, y ahí está una cosa diáfana o muy generalista en el sentido que hay que tener relaciones sociales, y bueno, eso es algo que para mí no, tengo que repetir que no leí el fallo, entonces no sé exactamente los argumentos que utilizaron, pero me parece que es algo negativo en el sentido que el Estado podría definir eso de una manera un poquito más directa. Bueno, tienes que estar aquí 60 días o 6 meses. Bueno, si se Para evitar un decide poco algo la concreto. discrecionalidad que se termina dando en los operadores del derecho, digamos, que algunos lo vean como más tiempo, otros como menos tiempo, bueno, que haya un criterio más claro y más unificado. Exacto, y también porque se podría hacer diferente en el sentido que se puede pagar a la comuna y estar ahí 15 días. Yo no creo que uno tenga que estar mucho más que 15 días, esa es mi opinión, pero que sean 2 meses, 6 meses, eso no importa. El problema es que siempre hay ciudadanías falsas y eso no es verdad porque, claro, hay uno u otro caso, son 2, 3, 4% y no más, con documentos falsos, ¿no? Pero si uno habla, por ejemplo, con algunas personas, también al CGE, por ejemplo, la componente de derechas ahí que hay, bueno, para ellos prácticamente el 90% son todos documentos falsos, que no son Claro. italianos, etcétera. Y claro, y con la manipulación, como por ejemplo diciendo que, bueno, eso tiene el tatarabuelo italiano, y bueno, nosotros, que yo creo que ya haya dicho aquí eso, ¿no? La gran mayoría, que sea en Brasil, que sea en Argentina, en Uruguay, de las personas tiene casi siempre más de una línea, ¿no? No es que uno tiene solo un ascendiente y ese. Claro, hay esos casos, sí, sí, exactamente. Y ellos, como se dice en inglés, ¿no? Cherry picking, porque ellos eligen exactamente esos casos para decir, mira, son personas que no tienen ninguna relación con Italia. El último caso fue una familia del Perú que tenía ahí un ascendiente del 1820, y bueno, solo tenían ese, y una pobre persona ahí dijo que quería ir a curarse a un hospital de Milán, que es privado, no es que es del Estado. Bueno, y para volver, porque después me desvío un poquito, el Nati Italiani nace exactamente para intentar hacer una contrainformación de poder responder a esos casos con la realidad, ¿no? Ujú. Pero nacimos octubre, noviembre de 2024 y empezamos diciembre con la avalancha, el terremoto de las tasas, ¿no? Judiciales. Y ahí se pensaba que era algo, casi un hecatombe, y no imaginábamos que pocos meses después habría el decreto. Y bueno, la naturaleza de Nati Italiani naturalmente se modificó en ese momento para ser una asociación que intenta defender ese derecho ius sanguinis, ese status civitatis, ¿no? Ese status de ciudadanía de una manera más amplia para todos los descendientes, ¿no? Y después, claro, 3 meses después tuvimos ahí la El verdadera decreto. hecatombe del decreto, y ahí estamos intentando, claro, es una asociación de voluntarios porque es difícil, y también, claro, las personas que casi siempre son personas que trabajan con ciudadanía, que son después asociados, porque es algo natural que así sea, ¿no? Porque claramente una persona que es solo un descendiente o uno que tiene una simpatía por la causa, pagar una cuota no es algo tan fácil, ¿no? Pero creo que hicimos en ese año y 2, 3, 4 meses, hicimos ya tanto
como divulgación, ¿no? Poder dar esa información, brindar esa información de calidad a las personas y bueno, eso es algo del cual estamos muy orgullosos y claro, también ahí por ocasión del intervento, ¿no? En la Corte Constitucional, que está aquí en mi mano, ¿no? Y, Bien, y lo tengo, eso es lo que te que quería es preguntar. muy... ¿Qué nombre tiene esta figura? ¿Es un amicus curia? ¿Y de qué se trata lo que ustedes han presentado ante la Bueno, Corte? yo no soy jurista y entonces no me quiero aventurar para explicar la cuestión, pero no es en ese caso, Nati Italiani entra como un intervento, no como amicus curiae. Pero exactamente la diferencia, me han dicho que en la práctica no hay mucha diferencia, ¿no? Eh, también lo que han dicho, porque bueno, eso es lo que las personas que tienen más intimidad con ese tipo de situación me han dicho que la gran probabilidad que casi todos los interventi, ¿no? Esas intervenciones de personajes que no son directamente involucrados con la causa que se está juzgando ahí, que no serán aceptados. Pero la Corte, para no aceptar, tiene que leer todos los actos, las actas de intervención. Y así, esa es la nuestra de Nati Italiani, que tiene 48 páginas, ¿no? Y bueno, aquí están argumentos y todo, está muy bien hecha. Bueno, yo como un espectador, como un sociólogo, no como un jurista, me parece muy interesante y eso quiero aquí dejar también agradecer sobre todo en ese caso de este acto de intervento dos personas de Nati Italiani, dos mujeres, dos abogadas que son brillantes, son personas verdaderamente increíbles, que son Silvia Contestabile, que es abogada en Roma, y Flavia Di Pilla, que es abogada en Siena, ¿no? Y claro, también hay Claudia Antonini y tantas otras personas que estuvieron aquí involucradas con ese acto de intervento y claro, también con los abogados casazionisti, ¿no? Que son esos abogados que pueden presentarse ante las Cortes Superiores, que también son los responsables directos aquí por el acto, que es Simone Marinai, y el otro, perdón, para que no me olvide, es su nombre, Andrea Pertici. Y bueno, aquí dejo mi agradecimiento sobre todo a Silvia y a Flavia, que realmente estuvieron ahí. Yo estuve involucrado con otras cosas mías personales y de trabajo y no les pude ayudar mucho, pero ellas fueron verdaderamente increíbles. Y sí, los jueces podrán verdaderamente leer todo eso, no solo este acto de intervento, pero también de los otros abogados que están ahí. Y quiero citar también esos otros abogados porque son a esas personas que, sí, claro, lo que pasará en la corte es algo, bueno, no quiero hacer previsiones ni nada, ¿no? Pero son ellos que al fin son las personas que tienen ahí nuestra causa en primera persona, Giovanni Bonato, Riccardo De Simone, Giovanni Caridi, Ballatore, Andrea credo, Ballatore, Diego Corapi, Mónica Restagno, que es, bueno, un orgullo ítalo-argentino, y hay otros dos o tres y ahora no me olvido, pero bueno, mi agradecimiento va también a ellos y claro, eso por la ordenanza de Torino, ¿no? La ordenanza del Tribunal de Turín, y hay también la ordenanza de Mantova, y ahí el agradecimiento va a Alfonso Celotto y sobre todo porque fue ella, esa abogada siciliana, fue ella que tuvo la sagacidad, tuvo la oportunidad, la gana, ¿no? Que es María Stella Lamalfa.
y hay que agradecer a esas personas porque después de casi un año del decreto, muchos de nosotros pensábamos que habría, no sé, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ordinanze, no? Ordinanze di rimessione. Pero al fin y al cabo, no, sono solo dos. ¿Y por qué? Porque esos aquí estuvieron y supieron hacer lo que era necesario. Y entonces por eso que es importante agradecerles porque no es la política aquí a agradecer, son a esos profesionales que verdaderamente estuvieron ahí. Y sé que es muy difícil. Por ejemplo, Mónica Restaño, sé cuánto, porque, por ejemplo, yo tengo una biblioteca que aquí es una parte, después hay tanto más, y bueno, colecciono libros y libros, y a veces ella ya me llamó, tienes ahí, y bueno, algunas cosas las tengo y todo. Y bueno, sé que están trabajando en eso, sea en el minor issue, que el abogado Restaño también está involucrada ahí en primera persona, y en esa que es cuestión de la ordinanza de Torino. Bueno, es un trabajo de equipo, ¿no? Claramente que han logrado articular entre muchos profesionales de distintas ramas, pero que están vinculadas con la ciudadanía italiana y los derechos de los descendientes en la diáspora. Y bueno, que arrancaron luchando para combatir estas fake news, a dar esa batalla cultural, esa batalla discursiva, y que hoy se han visto más involucrados incluso en estas instancias que tienen que ver con lo judicial. Este documento donde ustedes resumen argumentos, miradas, testimonios, ¿este documento va a ser público? ¿No va a ser público? ¿Cómo va a funcionar, digamos? Bueno, en ese momento no son públicos y no sé si lo serán. Eso es algo que tengo que preguntar después, ¿no? Porque, bueno, todas las personas que están ahí de cierta manera con esa cuestión de la Corte Constitucional han producido material y, claro. bueno, que no sé si serán después compartidos públicamente. En la causa anterior, ¿no? En el caso anterior de la sentencia 142, no fueron. Y bueno, no sé, ¿no? A mí me gustaría mucho que así fuera, pero no tengo idea y es algo que ni pregunté. Ahora tú me preguntas y bueno, sé que en este momento no, porque bueno, te doy, puedes leerlo, pero no puedes publicarlo. Y eso me parece bien porque, bueno, la audiencia es el 11 de marzo, claro. pero no sé si después será posible. Claro que si depende de mí, ok, no hay problema, ningún problema, pero no tengo idea y después lo sabremos en su momento después. Quizás una versión de divulgación, una versión un poco más simplificada, pero que por lo menos permita compartir cuáles son los argumentos, cuáles son los elementos sobre los cuales Nati Taliani pone la mirada y pone el acento a la hora de justificar por qué esta mirada crítica con el decreto 36, con la ley 74, y por qué consideran que es una ley inconstitucional. Pero bueno, vamos a estar a la espera de bueno, eso. Una cosa puedo adelantar, digamos así, ¿no? Porque no solamente yo, pero también, no solamente en este caso del intervento, pero cuando, bueno, tuvimos ahí el decreto y después convertido en ley, etcétera, yo fui tal vez el primero, lo primero que dijo públicamente la cuestión de la categorización, de la clasificación de los ciudadanos en clases, y eso es exactamente así, ¿no? Yo estuve en una reunión en el consulado aquí en San Paulo, ¿no? Que fue el jueves pasado, y en un momento el cónsul general, que es una buena persona, no es nada personal, porque claramente los funcionarios, los diplomáticos, no es que ellos puedan, claro, hay buenos, hay malos,
bueno, me parece que el cónsul general de San Pablo es una brava persona, como se dice en italiano. Y entonces no es algo absolutamente personal. Pero en un momento él estaba ahí describiendo, bueno, tuvimos ahí un trabajo inmenso porque teníamos un montón de partidas de nacimiento, etcétera, y ahí nuestros funcionarios tuvieron que hacer un triaje, ¿no? Tuvieron que hacer una diferenciación para entender. Y yo dije, bueno, es el Tribunal de Italianidad, ahí está, ¿no? Ellos estaban juzgando quién era más o menos italiano ¿no? A depender de su categoría, de su clase italiana. Bueno, eso es clase A, clase B, porque yo, desde el primer momento, después ahí del 24 de mayo, yo dije, ¿no? Porque los funcionarios de los consulados ahora tienen que, en cada consulado está instalado un tribunal de italianidad que va a juzgar a aquel individuo de acuerdo con su genealogía, con su historia familiar, si es de cuál clase es, porque para hacer su trabajo es necesario hacerlo. Y claro, yo dije, porque yo trabajé en 2 consulados, y entonces sé un poco cómo funciona, probablemente el funcionario tendrá que crear símbolos, tendrá que crear maneras de tener esa idea muy rápidamente, ¿no? Para no tener que a cada vez hacer el tribunal. Y entonces yo dije que hay 5 clases, de la A a la E, ¿no? Yo no sé cuál, cada consulado, cada persona creará la suya, pero claramente uno tiene que señalar ahí, por ejemplo, Milton. Bueno, vamos a ver aquí el árbol genealógico de Milton, su historia familiar, y a ver qué tipo de ciudadano italiano es Milton. Por ejemplo, Daniel, yo soy clase C. Bueno, clase C. ¿Por qué? Porque mi hija es ya clase D, ¿no? Y Como yo estoy grados, ahí. ¿qué gradación de italianidad tenés en la sangre y qué tan puro sos como italiano y qué tantos derechos vas a terminar teniendo? Una Ah, violación muy clara al artículo 3 de la Constitución, ¿no? A un exacto. principio Y fundamental me de... enorgullece mucho que esos juristas reconocieron cuando yo presenté, porque yo ya lo hablaba ahí en entrevistas, y bueno, cuando presenté en Siena, en su momento, el 2 de octubre, cuando presenté eso, mucha gente, bueno, yo no me había dado cuenta que es así, pero es exactamente así, ¿no? Bueno, creo que sea un argumento muy importante, y espero que la Corte pueda sensibilizarse de esa situación, porque a veces la persona es algo tan absurdo que a veces la persona no se da cuenta de lo que está pasando exactamente, ¿no? Y espero que ese material pueda dar esa noción a la Corte del absurdo que es, ¿no? Y que hay que hacer de una otra forma. El legame efectivo, el genuine link, se debe crear de una otra forma y no así, que es algo completamente arbitrario, sin ningún control del ciudadano, que es algo que es terrible, ¿no? Bien. Pasando acá por el tema judicial, 2 consultas muy breves. Bueno, la primera, ¿hay hasta el momento alguna confirmación de audiencia de las secciones unidas de la Corte de Casación o todavía no hay novedad con respecto a este tema? Bueno, sobre la Corte de Casación, de la cuestión de los menores, de hijos menores de naturalizados, que en inglés se llama minor issue, ¿no? La cuestión de los menores, que yo sepa, hasta este momento no hay ninguna fecha, nada. Abrir una fecha fantasía, una fecha que creo existiera solo por una cuestión procesual de burocrática, que no era una fecha real, ¿no? Y ahí se hizo toda una confusión. Una confusión. Pero que yo sepa no hay ninguna fecha, y también es natural que así lo sea, porque después todo está pendiente de la Corte Constitucional, ¿no? Tal vez no lo sea, pero yo sí puedo opinar así. Imagino que ellos querrán
fijar una fecha cuando haya una decisión de la Corte y las cosas estén más claras. Me parece una cosa muy prudente y normal, ¿no? Perfecto. Y entonces creo que solo después de una sentencia de la Corte Constitucional, que ahí se estima que, bueno, si la audiencia es el 11 de marzo, que será por ahí el 11 de abril, 15, 20 o el mes de mayo como máximo, ¿no? Y así esperamos. Y que sea positiva, claro, porque si es negativa, yo no sé qué haré de mi vida, porque para mí será una decepción de una magnitud que no tengo ni idea de qué voy a hacer de mi vida, porque después yo tengo casi 50 años, estoy en ese mundo 33 años o poco más, y para mí sería una decepción. Ya fue con la política, claramente, que, bueno, pero de los políticos nosotros no esperamos mucho en general, pero de la Corte Constitucional, si no hay una decisión muy clara sobre toda ese absurdo, para mí será una cosa muy emocionalmente violenta, ¿no? Bien. Y con respecto también a lo de la Corte Constitucional, había trascendido en los últimos días que se podía llegar a elevar una tercera consulta a la Corte proveniente de tribunales de Roma sobre la constitucionalidad de la Ley 74. ¿Hubo alguna remisión hasta el momento de Roma o todavía no ha trascendido oficialmente No, nada? no, yo oficialmente seguramente no, y que yo sepa no hay nada que, bueno, esté casi oficial, algo semioficial que yo sepa, no. Sé que tantas personas han intentado, han hecho reuniones con la presidentes de los tribunales, siempre en esa campaña, ¿no? Voluntad que hubiera otras ordenanzas, ¿no? Otras ordenanzas, pero no fue posible, ¿no? Y por eso que el trabajo de esos abogados con las dos ordenanzas que hay en este momento es muy importante, ¿no? Por eso el agradecimiento que me parece muy, como se dice en italiano, doveroso. Y entonces, claro, también es importante hacer un poquito de perspectiva histórica, ¿no? Porque, por ejemplo, problemas en el pasado muchas veces llevaron 20, 25, 27 años, 33 años para llegar a la Corte Constitucional. Y entonces hablamos de un año, ¿no? Bueno, el decreto es del 28 de marzo y hablamos del 11 de marzo. Y entonces es algo para las cosas de palacio que van despacio, es poco, es muy poco. Y entonces, claro, ahí tendremos otras oportunidades, porque también todo dependerá de qué tipo de decisión tendrá la Corte, cómo lo hará. Si es por vicio formal, que sería para mí el ideal que sea por un vicio formal, porque cae todo el decreto, o por un vicio sustancial, y cómo será, ¿no? La Corte, qué clase de decisión, ¿no? Tendremos. Y ahí, bueno, hay la posibilidad que haya otras ordenanzas, Claro. si, por ejemplo, la Corte hace una decisión muy limitada, ¿no? Etcétera. Y entonces, vamos a ver. Hay que tener en cuenta esto que me parece muy importante, Dariel, de remarcar que no necesariamente se va a resolver en esta audiencia de la Corte Constitucional o en este expediente, se va a resolver todas las cuestiones o todos los aspectos de esta ley. Puede ser que se resuelvan de una manera integral o puede ser también que se resuelvan algunos aspectos y que queden otros debates a posteriori, así que bueno, habrá que estar muy atentos con todos estos detalles. Y también voy a hacer dos pequeñas digresiones más. Toda esta discusión se está dando en un contexto, no está al margen de un contexto político, de un contexto social y de un contexto de un debate
de tipo judicial que también se está dando en Italia con respecto a un proyecto de reforma judicial o de reforma de la carrera de los fiscales que tiene muchas aristas, pero entre las cuales también se incluye el debate respecto a la independencia de los fiscales respecto al poder político, ¿no? No sé si vos más o menos nos podés aclarar un poco de qué se trata este debate por el sí y por el no que se está dando hoy en Italia y al que estamos todos los italianos de todo el mundo convocados a participar. Bueno, por ejemplo, en Brasil, yo creo que en Argentina y en los países de Iberoamérica, sobre todo, sea lo mismo, porque así es en Portugal y también en España, ¿no? Hay dos carreras. Hay la carrera del fiscal, que en Italia es el público ministerio, y hay la carrera del juez, ¿no? Que, por ejemplo, la magistratura en Brasil son los jueces, los judicantes, ¿no? Los que juzgan. Y hay la carrera separada completamente de los fiscales, que son el público ministerio, y el mundo hispanohablante es el fiscal, ¿no? Y entonces para nosotros que tenemos esa clara diferencia entre las dos carreras, es natural que, por ejemplo, si uno dice que en Italia la carrera empieza junta, no exactamente así, pero bueno, en teoría uno puede cambiar, puede elegir pasar de una carrera a otra una vez en la vida, ¿no? Y por ejemplo, en Brasil, y creo que también en Argentina y todos los países iberoamericanos, eso no sea posible. Si uno quiere ser fiscal, tiene que hacer un concurso para fiscal. Si uno quiere ser juez, para ser un juez, ¿no? Y en Italia es un único concurso y después la persona elige, y si quiere cambiar puede hacerlo una vez en la vida. Pero es una cantidad mínima, pero muy mínima de esos magistrati, porque en Italia se llaman todos los casos de magistrati, ¿no? De magistrados, que cambian de carrera. Y es solo una vez en la vida, porque muchos de los proponientes del sí, ¿no? Que quieren la reforma, hacen parecer que una persona pueda, bueno, yo hoy me desperté, quiero ser fiscal, y mañana quiero ser juez. Eso no pasa, es absurdo, ¿no? Es una sola vez en la vida, y después si uno va a ver cuántos exactamente hicieron esa elección de cambiar de carrera, es algo como el 1%, y entonces en 30 años es una cantidad mínima, y entonces la separación de las carreras ya existe. No es formal, pero ya existe. Pero el problema de la reforma, ¿no? que proponen son los órganos de supervisión, de control, ¿no? De la magistratura. Y ahí que está el peligro, ¿no? Porque el diablo está en los detalles, en ese caso también, ¿no? Y entonces claramente hay una voluntad, un proyecto de la derecha italiana para intentar controlar un poco más la magistratura. Sea el público ministerio, sean la fiscalía, como los jueces en general, ¿no? Y entonces me parece que es una reforma que tiene una intención un poco oculta, que no es exactamente la que se ve en un primer momento. Y entonces yo particularmente, como creo que sea posible identificar, yo soy por el no en ese caso, no solo porque me parece, después de haber estudiado un poco la cuestión, que verdaderamente la cuestión de los órganos de control es algo importante, pero también porque todo eso está en un contexto de la reforma del Estado que quiere hacer la derecha italiana. Y la derecha italiana, para los italianos en el exterior, sobre todo en este momento, en el extranjero, que somos nosotros, puzza, huele mal, ¿no?
Y entonces no me parece que nosotros, sobre todo nosotros que estamos en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Sudamérica, que somos las personas, el target de la derecha italiana con relación a la cuestión de la ciudadanía, no creo que podemos dar esa victoria a ellos. Más allá de las cuestiones formales, que para mí el no, que solo por la cuestión de los órganos de control, etcétera, yo votaría no, pero voto no también porque no, es importante que la derecha italiana no se sienta todopoderosa. Y ese es un problema en este momento, porque tiene una mayoría holgada y se siente muy poderosa. Y entonces creo que sería una respuesta muy, muy clara que, bueno, no se puede hacer todo. Tener la mayoría no significa poder hacer todo. Que por eso que decimos también con la Corte Constitucional algo que yo también digo desde el primer día, que es, hay jueces en Berlín, ¿no? Que es esa alegoría, digamos así, ¿no? Hay jueces en Roma, que significa que el Estado puede mucho, pero no puede todo. Y creo que votar no en la reforma es decir a la derecha italiana que está en el poder, bueno, podéis gobernar, fuisteis elegidos para gobernar y eso es verdad, y así es la voluntad del pueblo, pero no podéis hacer todo lo que queráis. Hay un límite para la acción del gobierno. Y entonces, claro, podremos hablar después un poco más detalladamente sobre la reforma. Si las personas entienden el italiano, y ahí hay que tener un italiano un poco más avanzado, hay, por ejemplo, lo que dijo el profesor Alessandro Barbero, hay lo que dijo con un vídeo muy interesante Marco Travaglio, que no es una persona que yo particularmente tengo muchas diferencias a lo que dice Marco Travaglio, que es un periodista, ¿no? Pero me parece muy acertada, muy, muy correcta su exposición de la reforma y tantos otros, ¿no? Y también los que son proponientes del sí, hay que informarse, ¿no? Pero yo particularmente sí puedo decir, si una persona me pregunta, bueno, yo no puedo, no tengo idea, no es algo que yo entienda, ¿qué me dices? Yo digo, el gobierno que hizo lo que hizo con nosotros, ¿no? Nos apuñaló por la espalda, hicieron, nos escupieron en la cara, yo solo puedo votar no, porque si ellos quieren sí, yo voto no. Claro. Bueno, y también vale la pena aclarar que es un gobierno que no ha tenido problemas de avasallar derechos fundamentales, como el derecho a la identidad y a la ciudadanía. Si este gobierno además tiene mayor capacidad de controlar a la justicia, que puede llegar a ser quizás el único freno a este tipo de avasallamiento, bueno, quedamos totalmente entregados de pies y manos a la voluntad de un gobierno de turno. Así que bueno, Exacto, y el caso del decreto de la vergüenza, el decreto de la vergüenza, toda esa reforma de la ciudadanía, nos demostró muy claramente cómo somos frágiles. En ese contexto somos, bueno, ya lo sabíamos con el periodismo parcial que estaba, ¿no? Los periódicos, la televisión, que no nos escuchan, que nosotros somos todos aprovechadores, estafadores, italianos que son finti italiani, ¿no? Y entonces, falsos italianos, y no nos dieron ninguna voz. Y después con esa reforma, nosotros, italianos en el extranjero, tenemos que tener una conciencia muy clara de que nuestra posición es muy frágil. Y por eso que yo estaba diciendo que pongo todas mis esperanzas de la Corte Constitucional, porque el caso es muy evidente, no es necesario, no hay filigranas, no hay detalles, es algo muy claro del avasallador que fue esa cuestión de los derechos y todo, ¿no? Y entonces, si la Corte después tiene una decisión negativa, sería muy, muy malo. Pero es importante que tengamos fe en las Cortes superiores y sobre todo en la magistratura en general, el Poder Judicial de Italia, y claro que es el único freno, como estabas diciendo, que con ese gobierno que claramente nos ha hecho sentir muy frágiles. Y así yo me siento muy frágil.
¿no? Y cómo eso empoderó burocracia italiana, la clase burocrática italiana en contra de nosotros ciudadanos, ¿no? Porque si el gobierno dice lo que dice, hace lo que hace, bueno, yo en el consulado puedo hacerlo también porque me están empoderando, ¿no? Y entonces nosotros estamos en una posición muy frágil y es un momento muy importante. Y yo creo que nosotros, sobre todo en Sudamérica, tenemos que votar numerosamente, muchos, todos, cuantos podamos votar. No. ¿Por qué? Porque es dar una respuesta que a nosotros nos gusta como nos han tratado. No solo por la cuestión de la substancia de la reforma, que ya es problemática, pero también para decir, gobierno Meloni, aquí nosotros estamos muy enojados de todo lo que pasó. Y yo espero, porque la izquierda italiana claramente es contraria y es una reforma compleja, es un tema complejo. Y el PD, el PD, el Partido Democrático, hará campaña para el no, pero yo espero, pero no tengo muchas esperanzas, que el Maya haga campaña por el no, ¿no? Y sería muy importante que lo hicieran, pero no creo que lo harán, y harán siempre como han siempre hecho, que bueno, a cada uno vote como quiera, porque no quieren comprometerse con nada, ¿no? Pero sería una respuesta muy importante de nosotros que, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, una cantidad grande de votos, no votos exactamente, pero de opciones por el no, ¿no? Por ejemplo, el 70, 80% por el no sería una respuesta muy interesante. Y también, ¿por qué? Porque por las encuestas que tenemos ahora, la cuestión está muy apretada y entonces no sé si así será en el momento del referéndum, pero tal vez los italianos en el exterior puedan ser el hago de la bilancia, ¿no? El hijo de la balanza. Y entonces sería lindo, ¿no? Porque si gana el no por los votos de los italianos en el extranjero, sería la apoteosis. Bueno, fundamentalmente entonces informarse, participar, votar frente a un gobierno y a un discurso que dice que somos falsos italianos, que no tenemos interés, que no tenemos compromiso. Bueno, nada, mostrar que sí hay compromiso, que sí hay una mirada crítica y que, bueno, no queremos darle más poder al poder, sino también ponerle más frenos y más límites para que esto siga siendo una república y no la fantasía de, bueno, nada, verticalista, personalista que Una algunos, autocracia al fin. exactamente, algún sueño de otras épocas que algunos quieren resucitar. Daniel, te agradezco muchísimo por este rato, por esta riquísima conversación. Vamos a estar seguramente conversando nuevamente la semana que viene. Y bueno, adelante con esa tarea que tienen de ponerle voz a toda esta comunidad de italianos en el exterior, que lamentablemente no encuentran ni en los medios de comunicación ni en los referentes políticos quienes cuenten nuestra verdad y nuestro punto de vista. Un abrazo grande. Gracias.